Buen día. En este video tutorial vamos a ver las operaciones con expresiones algebraicas. El objetivo es que los estudiantes desarrollen operaciones con expresiones algebraicas y la competencia que ustedes, los estudiantes, demuestren habilidad para hacer operaciones de suma, resta, multiplicación y división con expresiones algebraicas para aplicarlas en el contexto. Vamos a ver la suma y resta de expresiones algebraicas. Para poder desarrollar la suma y resta de dos polinomios es necesario revisar si hay términos semejantes. Los términos semejantes son aquellos que tienen las mismas letras con los mismos exponentes. Y luego hacemos la operación entre los coeficientes. Veamos. Si tenemos dos trinomios que se están sumando entre sí, por ejemplo, menos 5x al cuadrado y más 3xy cuadrado más 8x al cubo más 5x al cubo menos 10x cuadrado y menos x y cuadrado, entonces lo primero que debemos hacer es identificar términos semejantes. Inicialmente, vemos que menos 5x cuadrado y menos 10x cuadrado y son términos semejantes. Por lo tanto, en el resultado vamos a dejar esas mismas letras con los mismos exponentes. Y hacemos la operación entre los coeficientes. Menos 5 más menos 10 daría como resultado menos 15. Y dejamos las mismas letras, x cuadrado y, quedando menos 15x cuadrado y. Ahora identificamos otros términos semejantes. Tenemos más 3xy cuadrado menos xy cuadrado. Por lo tanto, dejamos las mismas letras con los mismos exponentes y hacemos la operación entre los coeficientes. Más 3 más menos 1 nos daría como resultado más 2 y dejamos las mismas letras con los mismos exponentes, quedando más 2xy cuadrado. Ahora identificamos los dos términos semejantes, más 8x al cubo y 5x al cubo. Dejamos la misma letra y hacemos la operación entre los coeficientes. Más 8 más 5 nos daría como resultado más 13x al cubo. Veamos otro ejemplo, pero ahora donde tengamos la operación de resta. Tenemos un polinomio menos un binomio. De igual forma que en la suma vamos a hacer la identificación de términos semejantes. Aquí tenemos dos términos semejantes. Veamos que ese término 8a al cubo no tiene término semejante. El término menos 3b al cubo tampoco tiene término semejante, entonces lo más seguro es que se van a quedar intactos en el resultado porque no se pueden operar con otros términos. Pero identificamos dos términos que son semejantes, menos 5a cuadrado b y menos 2a cuadrado b. Por lo tanto, vamos a dejar en el resultado las mismas letras con los mismos exponentes y hacemos la operación entre los coeficientes. Menos 5 menos 2. Recordemos que esos signos consecutivos, si son iguales, se convierten en positivo, quedando menos 5 más 2, lo que daría como resultado menos 3. Veamos hasta ahí cómo nos quedaría. Tenemos 8a al cubo, no tiene término semejante, por lo tanto nos quedaría acá en el resultado. Acá tendríamos menos 5a cuadrado b menos 2a cuadrado b, por lo tanto nos daría como resultado menos 3a cuadrado b. Identificamos otros términos semejantes. Tenemos acá 6ab cuadrado y acá tenemos menos 11ab cuadrado. Por lo tanto son términos semejantes debido a que tienen las mismas letras con los mismos exponentes. Hacemos la operación entre los coeficientes. Más 6 menos 11. Recordemos que dos signos consecutivos iguales se convierten en positivo, quedando más 6 más 11. Lo que nos daría como resultado más 17 y dejamos las mismas letras con los mismos exponentes ab cuadrado. Ahora, el término menos 3b al cubo no tiene término semejante, por lo tanto queda escrito en el resultado. Bien, ahora vamos a ver el producto de expresiones algebraicas. El producto de expresiones algebraicas se desarrolla término a término aplicando la propiedad distributiva. Veamos qué significa ello. Tenemos dos binomios que se están multiplicando entre sí.
¿Qué significa la propiedad distributiva? Que el primer término del primer binomio se va a multiplicar por el primer término del segundo binomio. El primer término del primer binomio se va a multiplicar por el segundo término del segundo binomio. Luego, el segundo término del primer binomio se va a multiplicar por el primer término del segundo binomio. Y el segundo término del primer binomio se va a multiplicar por el segundo término del segundo binomio. Las flechitas pues nos dan una orientación de cómo es el proceso de multiplicación. Veamos el ejemplo. Si nosotros tenemos el producto de A más B multiplicado por factor de 5A menos 3B, entonces tenemos ahí el producto inicial, que sería A por 5A, en este caso nos daría 5A cuadrado. Luego tenemos A multiplicado por menos 3B, en este caso más por menos nos daría menos, y A por 3B nos quedaría 3AB. Luego B por 5A nos quedaría más por más nos da más, y 5A por B nos quedaría 5AB. Luego vamos a multiplicar B por menos 3B, más por menos menos, y 3B por B nos quedaría menos 3B cuadrado. Acá nos damos cuenta que tenemos dos términos semejantes, menos 3AB más 5AB. Por lo tanto, por ser semejantes los operamos y nos daría más 2AB. El 5A cuadrado no tiene término semejante y el menos 3B cuadrado no tiene término semejante, por lo tanto quedan iguales en el resultado. Veamos otro ejemplo. Tenemos un trinomio multiplicado por un binomio. Aplicamos la propiedad distributiva. 5x por 2x. Vamos a aplicar luego 5x por menos 2y. Luego vamos a aplicar 3y por 2x. Luego 2y por menos 2y. Finalmente menos 2 por 2x. Y menos 2 por menos 2y. Veamos cómo nos quedaría operativamente. 5x por 2x nos daría 10x cuadrado. 5x por menos 2y nos daría menos 10xy. 3y por 2x nos daría 6xy. 3y por menos 2y nos daría menos 6y cuadrado. Menos 2 por 2x nos daría menos 4x. Y menos 2 por menos 2y nos daría más 4y. Acá podemos identificar que tenemos dos términos semejantes. Por lo tanto, dejamos las mismas letras y hacemos la operación entre los coeficientes. Menos 10 más 6 nos daría menos 4. Quedando como resultado 10x cuadrado menos 4xy menos 6y cuadrado menos 4x más 4y. Veamos el cociente de expresiones algebraicas. Para desarrollar el cociente entre polinomios, esto es un cociente, recordemos que esta línea indica la división, debemos hacer unos pasos. Veamos. Esta es la misma expresión que teníamos en la diapositiva anterior. Lo primero que tenemos que hacer es ordenar de manera descendente. Acá tenemos que la A tiene exponente 5. Lo más adecuado es que la letra A continúe acá con el exponente 4, que es este término que está allí. Aquí ya está organizado y lo hemos colocado como una división tradicional. Entonces acá ya está organizado 3a a la 5 menos 21a a la 4b. Vean que acá va disminuyendo el coeficiente de la A. Más 10a al cubo b cuadrado. Más 64a cuadrado b al cubo. Acá ya va la letra A con exponente 2. Más 32a b a la 4. Veamos entonces que acá ha quedado organizado de manera descendente. Y acá de igual manera ha quedado organizado de manera descendente. A al cubo menos 5a cuadrado b menos 4ab cuadrado. Para hacer nuestro producto, ¿qué debemos hacer como proceso de cálculo? Tenemos que buscar un término que multiplicado por a al cubo nos dé como resultado 3a a la 5. Y
pues ese término sería 3a al cuadrado, porque 3 por 1, 3, y a cuadrado por a al cubo nos daría a la 5. Al hacer ese producto vamos a pasarlo al otro lado con el signo contrario. Entonces nos quedaría negativo menos 3a a la 5. Y multiplicamos ahora este término por el siguiente del divisor. Nos quedaría más por menos menos. 3 por 5, 15. A cuadrado por a cuadrado quedaría a la 4 y b, suponiendo que acá hubiese un 1, sería 1 por b, quedando entonces menos 15 a la 4b, pero pasaría con signo contrario, es decir, más 15 a la 4b. Luego hacemos el producto de este término por este del divisor, quedando más por menos, menos, 3 por 4, 12, a cuadrado por a al cubo, b cuadrado, y pasa con signo contrario, quedando más 12a al cubo, b cuadrado. ¿Para qué se hace esa metodología? Para hacer la sustracción o diferencia entre estos términos que son homogéneos. Entonces, bueno, en algunos casos sustracción, en otros adición, dependiendo de los signos. Acá sabemos que 3a a la 5 menos 3a a la 5 nos daría 0a a la 5, por lo tanto eso es 0. Acá nos quedaría menos 21a a la 4b más 15a a la 4b nos daría como resultado menos a a la 4b. Y 10a al cubo b cuadrado más 12a al cubo b cuadrado nos daría como resultado 22a al cubo b cuadrado. Bajamos el término siguiente y nos quedaría menos a la 4b más 22a al cubo b cuadrado más 64a cuadrado b al cubo, y vamos a hacer la división entre este trinomio. Entonces, lo que tenemos que preguntarnos es qué término debería estar aquí para que al multiplicarlo con a al cubo nos dé como resultado menos 6a a la 4b. El término sería menos 6ab. Verifiquemos. Menos 6 por 1 daría menos 6. A por a al cubo daría a la 4. Y b multiplicado, supongamos aquí un 1. B por 1 daría b. Ese resultado pasaría con signo contrario. Y multiplicamos por el segundo término del divisor. Quedaría menos por menos da más. 6 por 5, 30. A por a al cuadrado daría a al cubo. Y b por b daría b cuadrado. En este caso nos quedaría positivo, pero pasa con signo contrario. Quedaría menos 30 al cubo b al cuadrado. Y lo mismo hacemos acá con el producto. Menos por menos da más, 6 por 4, 24, a por a al cuadrado, b por b cuadrado, b al cubo. Y la operación pasa con signo contrario. Hacemos la operación de suma o diferencia según el caso. Menos 6 a la 4b más 6a a la 4b daría como resultado 0. Más 22a al cubo b cuadrado menos 30 al cubo b cuadrado daría como resultado menos 8a al cubo b cuadrado. Más 64a cuadrado b al cubo menos 24a cuadrado b al cubo daría como resultado más 40a cuadrado b al cubo. Veamos algo importante, siempre nos están quedando debajo de cada término sus términos semejantes. Eso es importante tenerlo en cuenta. Bien, ahora bajamos el término siguiente, que es 32ab a la 4. Ahora nos vamos a preguntar qué término debería existir acá que al multiplicar por a al cubo nos dé como resultado menos 8a al cubo b cuadrado. Y ese término es menos 8b cuadrado. Entonces, la operación nos quedaría menos por más daría menos, 8 por 1, 8. Supongamos acá un 1, 1 por a al cubo daría a al cubo, b cuadrado, supongamos acá un 1, b cuadrado por 1 nos daría b cuadrado. Y esa operación nos daría negativa, pasa con signo contrario. Seguimos con el segundo término del divisor. Menos por menos da más, 8 por 5, 40. A cuadrado b por b cuadrado nos quedaría a cuadrado b a la 3. Ese resultado pasa con signo contrario, quedando menos 40 al cuadrado b al cubo. Ahora multiplicamos menos 8b cuadrado por menos 4ab cuadrado, lo que nos daría como resultado 32ab a la 4.
El resultado pasa con signo contrario y luego hacemos la diferencia. En este caso es una división exacta. Ese es el procedimiento para hacer la división entre polinomios. Veamos otro ejemplo. Si tenemos a a la 4 menos b a la 4 sobre a menos b. ¿Qué sucede acá? Sabemos que tenemos que hacer la organización de términos. Después de a la 4 de manera descendente debería estar a al cubo, pero no aparece, dejamos el espacio. Luego deberíamos tener el término a a la 2, el término a a la 1 hasta que desaparece. Como esos términos no están, dejamos el espacio. Veamos cómo haríamos el proceso. Tenemos que buscar un término que multiplicado por a me dé a la 4. Ese término es a al cubo por a daría a la 4. Continúo haciendo la multiplicación con el siguiente término. Recordemos que el producto que se hizo anteriormente pasa con signo contrario. El siguiente producto sería a al cubo por menos b, lo cual nos daría menos a al cubo b. ¿Dónde lo vamos a ubicar? Ahí seguido el resultado anterior. Como no tenemos acá ese término, pues hacemos la operación normal, nos quedaría a a la 4 menos a a la 4 nos daría 0 y simplemente acá bajaríamos el a al cubo b. Luego nos cuestionamos, ¿qué término multiplicado por a nos daría a al cubo b? Y ese término sería más a cuadrado b, lo cual nos daría como resultado a al cubo b positivo, pasaría al otro lado negativo. Y hacemos el producto por el segundo término del divisor. Más a cuadrado b por menos b nos daría menos a cuadrado b cuadrado. Pasa con el signo contrario, quedando a cuadrado b cuadrado. Hacemos la diferencia y acá esto nos daría 0 y este quedaría intacto puesto que no tiene término semejante. Luego nos vamos a cuestionar qué término multiplicado por a nos daría a cuadrado b cuadrado. Y ese término es más ab cuadrado. Más ab cuadrado por a nos quedaría a cuadrado b cuadrado positivo, pasa con signo contrario. Ahora hacemos el producto de este término por el segundo término del divisor. Más por menos menos y ab cuadrado por b nos daría menos ab al cubo. Y pasa con signo contrario, quedando ab al cubo. Hacemos la operación, en este caso una diferencia que nos daría 0 y este término quedaría intacto. Vean que acá tenemos b a la 3, el siguiente sería b a la 4, lo podemos bajar. Me quedarían estos dos términos. Debo buscar un término que multiplicado por a me dé ab al cubo. Ese término sería positivo b al cubo. b al cubo por a daría positivo ab al cubo. Pasa con signo contrario, menos ab al cubo. Ahora multiplicamos este término por el segundo término del divisor. Más b al cubo menos b nos daría menos b a la 4. Pasa con signo contrario, más b a la 4. Y hacemos la operación de diferencia en este caso, dando 0. También es una división exacta. Ese es el procedimiento para hacer la división entre los polinomios. Espero que este audiovisual les haya servido para conocer los conceptos básicos de operaciones entre expresiones algebraicas. Un feliz día y muchas gracias.